¿Qué hubo, amigos? Pues como pueden ver, hay un parecido entre las dos personas que están en este momento en la cámara, porque es mi hermana. Son los lentes. Son los lentes y el reflejo en los lentes que a los dos nos sale. Y bueno, les platico. Mi hermana Tiwi, además de ser mi hermana y obviamente a quien amo profundamente, resulta que es guionista de cine. Algunos te conocen por eso, pero otros no te conocen por eso. Y como guionista de cine, pues claro que le encanta la literatura y claro que es una conocedora de muchas cosas. Y en algún momento descubrimos que ambos somos fans de Jorge Luis Borges, ¿no? Nos encanta su forma de escribir. Y resulta que Tiwi hizo una adaptación de una historia de Borges a cine, ¿no? A guión cinematográfico. No ha sucedido. Estamos haciendo este episodio para ver si conseguimos los productores que pongan el dinero para que se suceda este maravilloso adaptación de una obra clásica de Borges. Pero bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Tiwi? Bien, me encantó que me invitaras a platicar de este cuento que, híjole, yo creo que 2-3 años lo leí y releí y otra vez y así diario, yo creo, porque aquí este es mi libro, está todo ya golpeado y todo subrayado con lápiz para no arruinarlo. Y claro que como, o sea, lo he cuidado muchísimo, pero aún así pues ya tiene un montón de tiempo y ya pues ya hasta las hojas están cafés y pero bueno, una joya. Y porque aparte como esto se llama Historias para estar más vivo, pues por eso te fascinó a ti y también a mí, porque curiosamente es un cuento de Borges que te cuestiona el tema de qué es estar vivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por decir, ¿cómo se llama originalmente? ¿Los Inmortales? No, se llama El Inmortal. El Inmortal se llama. El Inmortal lo escribió en 1947, que también eso es interesante, pues ya tiene muchísimo tiempo y realmente no afecta nada en ese sentido, es súper actual y seguramente en muchos años seguirá siendo interesante, pues. Sí, como dices, lo esencial está en la idea de que los que estamos vivos, muchas veces estamos hasta obsesionados con la muerte, con la idea de me da miedo, no me da miedo y qué va a pasar y cuándo voy a morir, etcétera. Y pues aquí esta historia nos hace... A ver, cuéntanos. Otras cosas, cuéntanos el resumen, el que quiera léalo completito, está muy bueno, está muy bien escrito, tiene muchos detalles, pero bueno, cuéntanos cómo está. La primera genialidad es que es un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Entonces, en la primera parte habla del anticuario Joseph Cartaphilus, espero haberlo dicho bien, que le ofrece a una princesa, la princesa de Lusigne, los 6 tomos de la Ilíada, y la princesa lo recibe, pero nota que el hombre tiene la piel gris, que es muy terroso, así un poco extraño, y que habla muchos idiomas, pero todos revueltos, ¿no? Entonces eso pues, le parece fascinante a la princesa y pues acepta los libros. Y dentro del último tomo de la Ilíada encuentra un manuscrito. Entonces ese es el siguiente cuento, el cuento dentro del cuento, que es la historia narrada por Marco Flaminio Rufo. Y era un militar romano que cuenta que había pasado muchas guerras, pero que también se sentía un poco traicionado por los mismos romanos, o sea, como que estaba luchando, pero no era muy valorado. Y en ese momento se encuentra con un jinete que viene desangrándose y que le pregunta por un río, y él le dice, pues estamos en el río Ganges, en Egipto. Y el herido le dice, lástima, este no es el río que estoy buscando, y dice, yo busco un río donde las aguas te hacen inmortal, ¿no? Dice, donde incluso sé que junto al río ya construyeron una ciudad los inmortales, ¿no? Y esas aguas pues te llevan a la vida eterna, y pues no es el río, lástima, y pues el tipo muere, ¿no? Entonces, pero Marco, el soldado, pues queda fascinado con la historia y dice, bueno, pues mejor me dedico a buscar la ciudad. Dice, es interesante porque él dice que tal vez ni siquiera él creía realmente en si existía o no, o si sí el agua te es inmortal, pero que ya el hecho de buscarla, pues sí le entusiasmó muchísimo y recluta a 200 soldados y a muchos mercenarios que según pues les interesó por si había un tesoro por ahí, ¿no? Entonces, pues se lanza con todos a buscar los pequeños rumores que decían que tras de una llanura, que tras de un desierto, etcétera, y buscan por todo el mundo. Y en el desierto ya es donde más soldados
soldados y personas que lo seguían, pues lo van abandonando, ¿no? Las personas o mueren de sed o algunos se amotinan, se rebelan y lo quieren atacar a él y se hace todo un relajo. Entonces, él de plano sigue solo. Primero iba en un caballo, pero ya el caballo también ya, pues en un momento, no sé si muere el caballo o por qué, pero él ya deja el caballo y sigue solo de plano. Y pues ya está súper sediento, agotado, hasta alucinando, empieza a soñar con un cántaro de agua, pues por la sed que tiene, en medio de un laberinto. Y ahí es cuando ya sediento se cae al piso y cae en un río. Entonces, pues alcanza a beber, dice que bebió como un caballo, pues porque se hacía en un abrevadero, ¿no? De tanta sed. Y entonces, después de beber, se desmaya, ¿no? Y es hasta que se despierta otra vez que empieza a ver que hay una ciudad de piedra, que hay unos hombres ahí grises que están ocultos en unas grietas de la ciudad, que sobre todo los empieza a describir que están como idos, como quietos, contemplativos, abstraídos en su pensamiento. Dice así como una frase que miran al horizonte sin verlo. Espérame, pero también supongo está sorprendido, porque él ya se sentía fatal, entonces de pronto, ay, no me morí, ¿no? Aquí sigo, ¿y qué pasó? ¿Dónde estoy? Estoy en esta ciudad, y sí hay como habitantes, pero están raros. Exacto, sí. Grises, quietos, abstraídos. Y sobre todo también dice, no hicieron nada por intentar que yo o me muriera o viviera, o sea, ¿qué onda con estos cuates que no hacían absolutamente nada, indiferentes? Y entonces pues él empieza a ver qué comen, ellos comen a veces unas serpientes, eso está curioso, pero a él le parece muy molesto, dice, son como trogloditas, o sea, como, dice, ni saben hablar, no saben menos escribir y leer, ¿no? Entonces dice, son como unos salvajes, una tribu salvajes, y pues bueno, después él termina comiendo serpientes también porque es lo único que hay, pero como que se empieza, bueno, a integrar a esa tribu que hay ahí, pero aún como que no comprende quiénes son o qué onda, ¿no? Hasta un día que llueve, que todos como que reaccionan un poco y algunos salen como que a sentir la lluvia y él camina también a sentir la lluvia y uno de los inmortales lo sigue y a partir de ahí siempre lo sigue y entonces él dice, este cuate que no sé por qué me sigue y no puedo hablar con él o aunque le hablaba no le contestaba, pero como lo sigue, dice, le voy a llamar Argos, como el perro de Ulises. Y entonces ese día que llueve, este personaje Argos murmura algo, ¿no? Y entonces él le dice Argos y ve que está llorando y o sea, como que se comunican aunque no se entendían muy bien, ¿no? Ajá. Pero el asunto es que el Argos dice Argos, perro de Ulises, y entonces el otro le dice, tú conoces la Odisea, ¿sabes quién es? ¿Qué es la Odisea, no? Y dice, pues casi no me acuerdo, hace mucho la escribí, ¿no? Entonces es cuando dice, wow, o sea, este tipo es Homero, ellos son los inmortales, esta es la ciudad que estaba buscando, este es el río, pero es hasta ese momento, ¿no? Que, wow, entiende todo y a la vez, pues como que no hay, empieza a entender que los inmortales están como encadenados, pues sí, a la vida, de alguna manera, en vez de ser algo maravilloso, se vuelve pesado porque ellos son el eco de todos los que otros hombres han vivido, o sea, dice, un hombre con un plazo de tiempo infinito, a fuerza va a vivir todas las cosas, todos los amores, todas las traiciones, dices más, es difícil no escribir la Ilíada, o sea, a fuerza en algún momento hasta tú vas a escribir la Ilíada porque vas a hacer todas las vidas de todos. Entonces, por eso dice que los inmortales añoran tanto el ser mortal, porque dice, los mortales, cada acto que hacen es irrepetible, es único, se pueden morir y pues ya es su último chance de hacerlo, ¿no? Nunca saben si ya se van a morir, ok. Exacto. Entonces, bueno, el chiste es que en algún momento tienen alguna idea brillante, sobre todo, o sea, este cuate es reflexionando. Dice, pero a ver, espérame, esto es porque yo me acuerdo cuando lo leí, sí. Incluso había gente, por ejemplo, había una persona que se había caído una zanja, se había roto los huesos y nadie lo movía, pero él tampoco, ya le daba como igual. Y había otro que tenía hasta un nido de pájaros en la cabeza y estaba así, le vale. Porque después de entender esto de que, pues, si tú vives una eternidad, vas a vivir todas las historias, se van volviendo apáticos. Claro. Y la conclusión es como que lo único que pudiera medio entretenerlos es estar abstraídos, ¿no? Estar como en la reflexión, como en una conversación con ellos y ya. Entonces, por eso es que eran grises, por eso estaban ahí como inertes, por eso es que, o sea, digamos, él termina entendiéndolos, lo que al principio dice, ¿qué les pasa? Y, ¿no? Ya una vez que él también se da cuenta que va a vivir y va a vivir y va a vivir, también se empieza a adaptar a ese mismo principio. Estado, pero que se mete a ese estado también, ¿no? Donde al ratito él ya también está nomás como reflexionando. Sí, totalmente, porque como dices, un hombre cayó en un peñasco y se atoró y dice, pasaron 70 años hasta que alguien así le diera la mano para que
se saliera de ahí, ¿no? Okay. Y como dices, el otro tampoco se quejaba, pues ya se cayó ahí y ya, ¿no? Pero sí, exacto, se dan cuenta que además hacer algo va a causar un montón de consecuencias y un poco como, híjole, ¿y ahora qué flojera resolver otra guerra, otro amorío, otro tal? No, ya mejor no hago nada, así. Entonces se abstraen en su pensamiento hasta que, bueno, por estar ahí reflexionando y filosofando, llegan a la idea de que si existe un río que te hace inmortal, unas aguas que te hacen inmortales, debe haber otro río que te borre la inmortalidad o que te mate, ¿no? Sí, Y yo me acuerdo entonces, que un poco el cuate está como, bueno, pues existe el día y la noche, ¿no? Y empieza él como ajá, a percatarse del tema de los opuestos, de decir, pues existen los hombres y las mujeres, ¿no? Existe arriba, abajo, y exacto. que de pronto es como, pues si existe el río que sus aguas te dan la inmortalidad, debe de existir un río que te quita la inmortalidad, ¿no? Que te hace mortal otra Claro. vez. Y además los ríos no son infinitos. Ok. Entonces, eso es lo que hace que de pronto, pum, todos tienen un motivo por qué Sí. vivir, por qué estar. Entonces dicen, pues vamos a buscar el río. Entonces, Sí, sí, como que él le comunica a todos, primero de la bronca de comunicarles, ¿no? Que ya ni hablaban ni y hablaban otros idiomas. Pero creo que es muy sí, bonita esa escena que les empieza así como a decir a señas y todo hasta que les va cayendo el 20 y la emoción regresa a ellos. Pero es la emoción que a nosotros nos parecería la más ilógica, ¿no? O sí, sea, la de me su voy a gran morir. motivo es nos vamos a morir, ¿no? Por fin nos vamos a morir. Y entonces hay por fin algo que hacer, algo que les entusiasma a todos, ¿no, hombre? Entonces se retira, que es muy interesante. Uno dice que Homero dibujaba en la arena letras, como si escribiera letras de muchos alfabetos, entonces no entendía qué decía y además la escribía y la borraba, escribía y borraba. Entonces, como dices, no, la comunicación era un rollo. Y bueno, y dice que además cuando se entusiasman tanto por la idea, todos los inmortales se van por el mundo y dice que ni siquiera se despidieron, que todo el mundo se Ya me fueron voy, por voy a ir a sus lados. buscar esta. Y él, pues, recorre muchos países. Para esto te da a entender que pasan también muchísimos años y que incluso él escribe Sinbad el Marino, como que lo comenta como casual. Ajá. Y bueno, que va a la zona del Mar Rojo, que vive otras batallas y aventuras. Y ahí, un día otra vez muy, muy sediento, bebe de las aguas de un río y cuando se levanta se raspa con un árbol espinoso y se lastima y entonces le sale una gota de sangre y dice, hace mucho no sentía ese dolor pues el ver la sangre se impacta, dice, oye, otra vez soy inmortal, ¿no? Pues Acuerdo, esa es había como una la señal, ¿no? El frasecita. momento en que se espina, sale la sangre, le cae el 20, ya me puedo morir, ahora sí, ¿no? Y que dice, ahora tengo horas y tengo días, ya no tengo siglos. Entonces eso es como su paz, ¿no? Así de, uff, bueno, estoy vivo y bueno, pues ahora sí me puedo morir, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, así Wow. a grandes rasgos la historia, Pero es como eso, ven, ¿no? O es sea, compleja y historias fascinante. para estar más vivos. Yo pienso, ¿no? La genialidad de Borges es darnos la vuelta de este rollo, incluso para los biohackers, ¿no? De quiero vivir 180 años y si pudiera más, ¿no? Y un poco Borges te dice, mira, si de veras alcanzaras la inmortalidad, desearías la muerte, porque se te está como yendo el cassette de que lo que hace valiosa todas las experiencias, la vida, es que es finita, como los ríos. Sí, 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 y que tener un motivo, o sea, un porqué, aunque estoy buscando una meta, un sueño, un deseo, algo, también es lo que hace rica la vida, pues, ¿no? Porque si no tienes eso, pues sí, todo es muy apático, ¿no? O sea, bueno, creo que Borges es genial en el rollo donde escribe muchos cuentos que son ficciones, pero que todo el tiempo te hace dudar de si no es tal vez sí un documento así, documental, algo periodístico, verdadero, porque todo le pone pies de página y referencias y todo te dice, esto fue en el año preciso tal y se lo recibió la princesa y yo cuando la googleé, existe la princesa, ¿no? Existió la Y dichosa todo princesa. lo que se te ocurra googlear existe Sí, sí, de sí. las cosas que él está mencionando, ¿no? Pero toca estos temas que son universales, ¿no? O sea, además de ser un gran escritor y todo, podríamos decir que una de las tareas del día de hoy, lean, hay cuentos breves de Borges, muy cortitos, buenísimos. Pero bueno, otra de las tareas, pensando en cómo es historias para estar más vivos, es, ok, cuando tú escuchas
esta historia, ¿de qué te das cuenta, no? Exacto. ¿Qué te hace valorar? Y pregúntate si has estado, como tú decías hace rato, obsesionado con la muerte, buscando cómo escapar de ella, temiéndole, pensando en que es una como maldición, algo terrible que nos ha pasado. Y ponte a pensar en este cuento y decir, ¿no será que lo que hace valioso tener una familia, escribir un libro, el servir y todo, precisamente porque sé que tengo mi tiempo contado? ¿En qué sentido te angustia el no hacer todas las cosas que quieres en la vida? ¿Y qué pasaría si sustituyes esa angustia como por el reconocimiento y el agradecimiento de las que sí estás optando? O sea, claro que es importante decidir cuáles sí voy a hacer, ¿no? Claro que es importante. Valorar la vida y valorar la muerte. Y valorar la muerte. Porque también tiene su encanto, pues. Claro, o no la muerte física necesariamente, pero valorar las cosas que acaban. Pues esto, qué padre que estoy abriendo esta cafetería, también qué padre que ya se acabó el proyecto, ¿no? Se acabó, lo cierro, me llevo esta experiencia, la voy a llevar a mi siguiente proyecto. Entonces también qué bien, ¿no? Qué bueno que existen cierres, qué bueno que existe la posibilidad no solo de arrancar cosas, sino también de terminar cosas. Y en ese sentido la vida va teniendo estos bloques de experiencia que son muy valiosos. Y a mí me inspiró tanto este cuento que, como dices, escribí un largometraje. En mi largometraje voy explorando la historia de la humanidad desde Mesopotamia a nuestros días en cachitos, que siempre mis maestros me decían, es una locura, ¿cómo lo vas a filmar o tal, no? Pero pues me encanta porque hoy en día al revés ya sería hasta mucho más fácil, cada vez hasta con un green screen o no sé. Y con un green screen, con filtros o con animación, ¿no? Que sea animado para que no haya problema de... Y yo me di cuenta que a veces podías decir que estás en Roma y solo es un campo, o que podías decir es Egipto y solo es una habitación, ¿no? Y pues sí, esa habitación tiene que tener todos los detalles y estar perfecta, pero es el gasto de una habitación, no de construir todo Egipto, ¿no? Entonces digamos que me di cuenta que había maneras que sería posible, pero lo otro que me pasaba mucho es que mis maestros me decían, bueno, pero si tus personajes son inmortales, tenía yo tengo en mi guión 7 maravillosos inmortales por los 7 endotipos. Entonces decían mis maestros, ¿cómo se van a morir? Si les cortan la cabeza se mueren, si los acuchillan, si les hacen tal, si como los vampiros les comen ajo, no sé. Y yo decía, no, se mueren, son inmortales. O sea, justamente como con el cuento Borges, o sea, hasta que encuentran el río o algo que les quite lo inmortal, no se mueren. Entonces decían, pero es que yo he visto que los zombies no sé qué, o que los vampiros, yo sí, pero estos no son zombies ni vampiros, son inmortales, ¿no? Y lo otro que yo exploro ahí es la idea donde hay una explicación mística y otra científica, porque cada vez más, y también Borges creo que lo toma, justamente esa idea de sustentar las cosas, creo que pues a veces hablan de lo mismo la ciencia y las religiones, o la ciencia y la parte simbólica o así. Hay ciertas cosas, digamos, el tema de la inmortal es muy explorado por la ciencia y muy explorado por la parte mística. Entonces hay puntitos en común y me parece que eso es algo pues fascinante, ¿no? De alguna manera los seres humanos estamos explorando todos estos temas, ¿no? Y a veces algunos solo le creen a la ciencia, otros solo le creen a la fe o así, ¿no? Pero en realidad ahí andamos en esa, o sea, vivimos en un mundo con esas dos. No, y aparte nos está recordando, ¿no?, que es uno de los temas universales. Eso. ¿No? Todos. Y me encanta. Borges nos dice, bueno, ahora véanlo al revés, ¿no? Si sí lo tuvieras, ¿qué pasaría? Si sí tuvieras la familia perfecta, si sí logras ese negocio que estás buscando, si sí alcanzas el nivel óptimo de salud, ¿estás listo para aceptar la responsabilidad de haber resuelto algo a su máximo esplendor? Y si sí, ¿qué significa? Pues también planear el cierre, no nada más llegar al punto donde, ok, pues ya logré el dineral, bien, y luego con ese dineral, ¿qué sigue? ¿Cómo vas a acabar tu función? ¿Cómo te va a interesar tener el broche de oro en la parte donde aparentemente estás en la cumbre, ¿no? Y desde ahí, ¿qué podría pasar? Bueno, Tiwi, pues te amo muchísimo, gracias por compartir esto. Nos quedamos con una reflexión muy buena a todos a hacer en esto que es historias para estar más vivos.